¿Cómo piensan los institucionales de cara al mercado y qué hacen para llevarte a ti por medio? O sea, es decir, tú eres un objetivo. Realmente no eres un objetivo, el objetivo son otros institucionales. Realmente tú eres, si lo hiciésemos en una símil o en una metáfora del mar, tú serías la equivalencia al plancton de las ballenas. Eh, para ellos, otras ballenas son los importantes, los que quieren tumbar, es contra quien luchan. Tú eres uno más, pero estás en el mercado y tienes que entender qué es lo que ellos piensan y cuál es el objetivo que tienen. En este vídeo te lo explico. Pasa que te lo cuento. Bueno, voy a intentar explicarte aquí en el vídeo cómo funcionaría un institucional, un gran jugador. De una forma muy sencilla, ¿eh? No voy a entrar en muchos tecnicismos ni nada de esto, pero para que veas el punto de vista contrario que tú ves, que ayer lo comentamos en el vídeo y he tenido un par de consultas muy interesantes sobre este tema y me parece muy bien. Bueno, lo primero que tienes que saber es que normalmente los institucionales o los que trabajan para compañías grandes o para grandes inversores, son grandes inversores, grandes traders o son, digamos, grandes operadores, normalmente suelen tener unos objetivos, ¿vale? Normalmente, no digo, no sé muy bien cómo cada uno lleva, pero yo por lo que hasta donde sé, cada uno tiene sus objetivos. Entonces, mira, por ejemplo, aquí estamos en el índice del SP500 que tiene el horario de los futuros del SP500, ¿no? Y aquí he escrito un poco un ejemplo de objetivos que puede tener, para que veas un poco los objetivos que ellos tienen, que tú no sabes y que tu objetivo es sacar en cada operación pues un buen trade de X dólares o de X pips o de X tal, y para ellos el objetivo es llevarse no sé cuánta liquidez del mercado. Entonces, imagínate este objetivo. Bueno, realmente esto no es el objetivo, sí, a ver. El objetivo es este de aquí, ¿vale? Esto es de lo que partes, inicio, o sea, hoy o a principios de mes o cuando sea cada uno, o sea, cuando cada uno tenga sus objetivos, pues aquí imagínate tenemos esto. Tenemos por un lado una serie de objetivos que partimos de inicio, o sea, decir, ¿qué es el inicio de lo que partimos? Tenemos en cartera ahora mismo 100 millones de dólares que tienes para invertir en participación del SP500 o del SPY o del futuro del SP500 o perdón, del ETF del SP500 o lo que tú quieras. Vale, tengo aquí o contratos del SP500, lo que tú quieras. Entonces, tengo aquí estos 100 millones. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que comprarlo, tengo que utilizar ese dinero para comprar lo más barato posible esas participaciones para luego poder venderlas lo más caro posible. Ese es mi objetivo con esta parte de aquí. Con esta parte de aquí. Pero también yo tengo participaciones, porque vengo comprando de atrás, o sea, decir, no es que parto de cero, es decir, esto ya viene de atrás. Entonces, ¿qué pasa? Que tengo esas participaciones que las compré a un precio determinado y que ahora las quiero vender lo más caro posible. Entonces, ¿cuál es tu objetivo con el capital? Pues comprar lo más barato que puedas y con las participaciones vender lo más caro que puedas esas participaciones. ¿Por qué? Porque tú tienes un objetivo mensual, por ejemplo. Vamos a poner un objetivo mensual, que es incrementar un 10% todo eso. Me da igual que sea capital o me da igual que sean participaciones. Pero de alguna forma tienes que incrementar un 10% ese volumen. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tú vas a empezar a comprar y vender. Aquí hay un mogollón de gente esperando para meterse en el mercado. Pequeños retailers, operadores intermedios, operadores gigantes, otros como tú de grande, que he puesto 100 millones, pero hay gente de 1000 millones, ¿eh? O sea, hay operadores mucho más grandes. Pero por poner un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tú estás aquí y tienes que conseguir que otros no te coman a ti y tú no comer a otros. O sea, y tú comerte a todos los que puedas. Y entre medias, tú como eres una ballena, pues también comes plancton. Además de carne, comes plancton. El plancton son, por poner el símil, el plancton son los retailers, o sea, los pequeñines que están ahí y pues como tú y como yo, ¿sabes? Es decir, la realidad que hay en el mercado.
Entonces, vale, pero ahora somos la ballena. Entonces, resulta que nos ponemos aquí. Y fíjate que aquí se dan dos circunstancias. Mira, yo tengo aquí ahora mismo horario de Madrid. Son las 7:42 de Madrid. Pero vamos a irnos al horario de... ya tenemos el horario de Chicago. Ahora son las 12:42 en Chicago. Entonces, ¿por qué te digo esto? Voy a volver a Madrid un segundito. Ahora vuelvo otra vez a Chicago. Pero voy a volver a Madrid porque quiero que veas este detalle. ¿Qué es lo que quiero que veas? Quiero que veas estas gráficas de volumen. ¿Vale? Entonces, fíjate, me voy a poner aquí encima y aquí dice el viernes 30 de agosto a las 9:30. ¿Vale? Y te llevo a la siguiente gráfica, que también tiene un pico alto, ¿no? Dice martes, viernes 30 de agosto sería viernes, claro, viernes, correcto, y el martes, porque el día 1, creo que era lo del Labor Day, el tema del día del trabajo, el martes, día 3 a las 3:30. Es decir, pasa de 9:30 a 3:30. Vamos a este día. Martes 3 de septiembre a las 9:30, miércoles 4 de septiembre a las 3:30. Fíjate que en esto se repite un patrón que es que al finalizar la sesión suele haber un volumen muy grande de entrada de capital y al comenzar la sesión también suele haber un volumen muy grande de capital. Empieza con un volumen grande y normalmente termina con un volumen más grande de la sesión. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros estamos aquí, parte 1, y ahora vamos a ponernos el horario de donde es el objetivo, ¿no? De Chicago, que sería -5, que estábamos aquí, Chicago, vale. Entonces aquí cuando nos ponemos encima es a las 4:30 de un día, se cierra, y a las 8:30 del día siguiente, que se abre. Las 4:30, día de cierre de los futuros, 8:30 de la mañana de Chicago, horario de apertura de los futuros. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Empezamos a trabajar. Aquí estamos a 1 hora. Tenemos temporalidad de 1 hora. Y lo que vemos, empezamos a ver cómo cierra el mercado del día anterior y aquí vemos cómo empieza el mercado este día. Cada día es completamente diferente unos de otros, ¿eh? O sea, no tiene nada que ver cómo empiece, cómo acabe. Pero sí tiene que ver mucho lo que ocurre aquí dentro. Y tiene que haber mucho, y tiene que ocurrir mucho, tiene que ver mucho. Vamos a bajar a temporalidades un poco más pequeñas para que veamos por qué ocurren ciertas cosas. ¿Vale? Entonces, fíjate, estamos en temporalidad de 5 minutos. Y aquí vemos que hay un volumen que, este es el de la apertura, hay un volumen que se mueve, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fíjate estas velas. Estas velas de aquí, lo que nos dicen, que era lo que hablábamos ayer, lo que nos dicen es que aquí en esta zona se va generando una zona de liquidez. Es decir, yo lo que hago es que quiero que el mercado suba, porque tengo participaciones a un precio que quiero venderla lo más alto posible, y lo que hago es que empiezo a vender. Entonces, ¿en qué voy a notar en qué notas que se puede vender? Precisamente en el volumen. Cuando el volumen es alto, significa que el institucional suele estar entrando en el mercado, suele participar en el mercado. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que hace? Oye, yo voy a subir hacia arriba, realmente lo que hago es bajar, no subo, o sea, en la parte de abajo tal, pero lo que hago con estos movimientos, estas velas, lo que nos dicen es que el institucional está testando. Voy a testar, voy a bajar el precio, voy a dejarlo caer, no voy a meter capital, para ver qué hace el mercado de forma natural, ¿vale? Es decir, qué es lo que hacen los pequeños, qué interés hay de los pequeños. Si yo tengo interés en que suba el mercado, voy a utilizar todas las tretas posibles habidas y por haber para que pueda subir el mercado. Por ejemplo, le voy a decir a mi departamento de prensa, oye, saca la noticia de que el SP500 puede que suba porque hay una posibilidad de que una empresa X y Z va a sacar los resultados y va a ser muy buena. Que normalmente este tipo de informaciones, pues como te puedes imaginar, es información no es privilegiada, no es que sea no quiero decir que sea privilegiada, pero sí que hay información avanzada, ¿vale? De este tipo de cosas. Entonces yo lo que puedo hacer es utilizar el mercado para testar qué es lo que quieren y si veo que hay un interés de compra muy fuerte,
Lo que voy es testando de forma habitual. Testo aquí, bien, 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 dejo que suba, vuelvo a testar el mercado, sube de forma natural, vuelvo a testar. Entonces lo que voy haciendo es ver cuando aquí esta zona de arriba se cansa, cuando de pronto yo intento subir y alguien me dice hasta aquí, hasta aquí. Claro, ¿qué pasa? Que ya hay gente que ha comprado aquí que ya quiere vender aquí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ya va a sacar un beneficio. Yo, sin embargo, llevo un recorrido largo y lo que voy haciendo es testar a los pequeños. Es decir, en todos los movimientos de manipulación que hacen los grandes hay una parte de testeo constante del propio mercado. Vámonos aquí todavía más para abajo. Aquí se ve más. Voy testando el mercado. Testo, veo que me compran, testo otra vez, veo que me compran, dejo que suba, vuelvo a testar, veo que no tal, y cuando hay un momento determinado que a mí me interesa, yo meto el acelerador, meto el capital, cuando veo que, por ejemplo, se están cayendo y que de verdad el mercado se puede ir para abajo, pero es que yo he comprado aquí, a mí me interesa que esto suba más. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo lo que haré será incentivar a que suba, como metiendo capital. Metiendo capital. Entonces ya los pequeños se creen que van para arriba y esto ya sube. ¿Por qué? Porque los pequeños se van a mover en base a los movimientos de las pantallas y también en base a lo que escuchan, a las noticias, a la información que existe. Entonces ahí va a haber un movimiento importante de todos ellos. Y eso ellos lo saben, ellos tienen esa información. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que hacen es, al final, buscar un testeo constante. Voy a testar a ver aquí arriba, a ver si hay gente que quiera vender. Veo que hay gente que quiere vender, tiro abajo el precio hasta que veo que hay gente que quiere comprar. Entonces lo subo hacia arriba el precio. Es decir, el mercado es una constante para los institucionales. El mercado es una constante prueba de análisis de quién está comprando, quién está vendiendo y sobre todo cuando hay movimientos tan fuertes aquí es porque aquí ya han visto que no hay rechazos, que ya se ha quedado sin... Por ejemplo, aquí en este caso ellos han ido haciendo un ejemplo, es que aquí ellos intentan subir y les tienen abajo el precio. ¿Por qué? Porque hay gente que vende. Entonces, no, no, yo quiero que la gente suba. Yo quiero que la gente suba. Entonces, vengo aquí, tiro, me tiran el precio. Hay gente que vende, porque el que compró aquí, ahora llega aquí y vende. Entonces, ¿qué pasa? Esto se vende aquí. Aquí puedo vender yo, puedo vender los pequeños, me da igual. Pero veo que hay un interés de venta. Entonces, yo lo que no quiero es que haya interés de venta. Quiero que haya más interés de compra. Entonces, lo que voy a intentar es subir el precio hacia arriba para, eh, para ver hasta dónde llega. Cuando llega un momento determinado, yo vendo y veo que si hay un miedo, un interés de miedo de venta, lo voy a ver repercutido. Pero yo he vendido aquí. Todo lo que compré aquí, esta fuerza compradora que yo pude hacer aquí, por ejemplo, aquí ha caído mucho el precio, aquí hay entrada institucional, si te fijas, ¿vale? Porque hay volumen, hay entrada institucional o una parte institucional. Aquí hay una continuidad, aquí una parada. Aquí ya entran los pequeños porque consideran que el precio es bueno. Sobre todo porque aquí se ha generado un cambio de estructura que puede darnos orientación a que haya un precio más bajo para poder comprar a cierto tipo de perfiles, ¿no? Aunque para nosotros sea un cambio de estructura desde un punto de vista técnico, para ellos es realmente un punto de vista de poder comprar más barato. Pero aquí hay gente que empieza a comprar, dejo que empiece a comprar. Fíjate que aquí casi no hay volumen, ¿no? Va subiendo por aquí. Entonces, claro, lo que yo vendí, todo lo que yo vendía aquí, me lo suben el precio prácticamente sin nada de esfuerzo. O sea, es decir, he vendido y aquí hay gente que está comprando, con lo cual yo el precio de lo que he vendido, bueno, aquí hay gente que está, pero he ido vendiendo, he ido tirando, he ido soltando mis acciones, o sea, mis participaciones, las participaciones que yo tenía, y aquí de pronto empieza a subir también, o sea, vendo esto, consigo dinero, y aquí ya cuando suben los pequeños y me compran, prácticamente yo puedo entrar a comprar sin prácticamente esfuerzo. ¿Por qué? Porque son ellos los que suben el precio. ¿Vale? Hasta que ya hay un momento que yo empiezo a incentivar que suba más el precio. ¿Para qué? Para luego dejarlo caer. Porque me interesa y aquí lo dejo caer. Fíjate qué volumen hay aquí. Lo dejo caer para asustar a todos y que ya empiecen todos a vender como locos en este proceso.
Es decir, juegan con tus emociones. Por ejemplo, esto de aquí, este movimiento de aquí es un juego con las emociones. ¿Por qué? Porque parece que se está acercando, pero realmente es para, oye, venidos para abajo y se come a todos los que están aquí. Ten en cuenta que luego en todo este proceso, aquí hay gente, que era lo que comentaba en el vídeo ayer, aquí hay gente que todo esto de aquí se generan stop losses, gente que quiere comprar, que piensa que esto va para arriba, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando ocurre esto es porque se llevan la liquidez de todo esto. Entonces, aquí en este punto, por eso es tan importante conocer bien el tema de tanto los Fair Value Gaps como los blocks, pero bien definidos, no mal definidos, porque hay una locura de definición ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí, por ejemplo, ¿qué es un Fair Value Gap? Cuando yo sé que se han quedado órdenes sin ejecutar, cuando el precio deja de ser ineficiente. Entonces, ¿qué es lo que quiere un institucional? Un institucional, mira, lo que hace es que dice, subo para arriba, vale, subo para arriba. Bueno, en este caso no es el mejor porque aquí esto no lo cierra. Pero bueno, está bien para verlo. ¿Ves? Aquí genera un gap. Es decir, para que el precio sea eficiente, para que el precio sea eficiente, tiene que generarse aquí un gap, o sea, tiene que generarse un cierre. Es decir, el final, la parte más alta de una vela, tiene que unirse con la parte más alta de la, no de la siguiente, sino de la siguiente. ¿Vale? ¿Para qué? Para que haya eficiencia en el precio. Si no hay eficiencia en el precio, ¿qué es lo que significa? Que hay un crecimiento, normalmente por una entrada institucional, que lo que hace es incentivar a que exista un crecimiento en el precio para que entren los pequeños también. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, lo que buscamos es tanto zonas como por ejemplo esta es muy buena, esta zona de aquí que nos dice, nos da una información, ¿no? Que esto luego puede llegar o no en un momento determinado, pero esta zona de aquí es buena en el sentido de que nos define un buen order block a una temporalidad muy pequeña, que tampoco la puedes trabajar tanto, ¿no? Pero para hacer el análisis, pero es un ejemplo. Un order block que todo el mundo te dice que es la vela contraria a un movimiento fuerte, realmente no es eso. O sea, sí es eso, pero con un matiz. Según explica ICT en su que se ha definido todo esto, es una vela contraria a un movimiento fuerte seguida de otra vela que la cubre entera, tanto mecha como cuerpo. ¿Vale? Esta no sería la perfecta, porque sería más cuando fuese más tipo envolvente, pero esta podría valernos como referencia, ¿vale? El tema está en qué es lo que hace qué es lo que hace que todo esto se valore. O sea, pues aquí lo que va haciendo el institucional es probando. Entonces, si ve que el precio puede seguir, fíjate lo que hace al final de la jornada, ¿vale? Aquí. Cuando ya llega aquí arriba del todo, hay una entrada institucional muy muy fuerte de volumen que lo que hace es cerrar el precio por debajo de como, o sea, cerrar la sesión por debajo de como fue la última vela. ¿Para qué? Para generar este beneficio de aquí, este beneficio de aquí, ¿vale? Va incentivando, cuando empieza a crecer así, si ves, va incentivando el crecimiento para luego vender al final. Fíjate que aquí es donde más capital entra y el crecimiento ha sido estos tres de aquí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el que empezó a comprar aquí, cuando llega a vender aquí, pues ha generado todo este beneficio de diferencia. Entonces, ellos lo que van a hacer es constantemente, o sea, tú estás constantemente expuesto a la manipulación del mercado. Y esta manipulación del mercado lo que hace es ofrecerte que te sumes en un momento determinado al mercado y testearte para ver si estás interesado en entrar en otro momento del mercado. Entonces así es como funciona el institucional que quiere quedarse con el capital de los pequeños, ¿no? O con incentivar la compra o también, lógicamente, conseguir sus objetivos, ¿vale? O sea, tú ten en cuenta que al final tú vas a participar en el juego de otros, de los grandes. Y los grandes tienen objetivos y si te pillan por medio, pues te han pillado. Esa es la realidad del tinglao.
Bueno, espero que te haya gustado. Espero no haberme liado mucho en ningún momento. Y bueno, pues On the screen shines my creation, lines of gold, my dedication. Every tick is an opportunity. With my algorithm, I'll reach freedom. Let's go! The rhythm of the algorithm. I'm the one who leads the way. In the market, steady, steady. We triumph with precision, facing the decline. Data analysis is my guide. Every trade is part of my symphony. Backtesting and testing without ceasing. I perfect my portfolio, there's no time to stop. Let's go! The rhythm of the algorithm. It's me who leads the way. In the market, steady, steady. We triumph with precision, facing the decline. In every lost trade a lesson, I improve with dedication. The market changes, so do I adapt the code, always 100-fold. Discipline is my weapon, unemotional. Calmly every trade, calculated success can be achieved. Let's go! The rhythm of the algorithm. It's me who leads the way. In the market, steady, steady. We triumph with precision, facing the decline. Algorithmic trading, my passion. With every line of code, my song. Consistency and focus, always moving forward. In the world of trading, never stop trading.